Saludos a todos, soy el alumno Montoya Bonifacio Alexander Josué del Instituto José Pardo de la carrera Computación Informática. Estoy en el siglo 4 de la sección B. En este caso voy a exponer el trabajo de campo individual número 2 de la Unidad Didáctica Administración de Base de Datos. En esta exposición voy a tratar temas como nivel de seguridad, en este caso la seguridad de Oracle. También voy a hablar sobre las instancias de seguridad que ofrece Oracle, como la creación de usuarios, la asignación de privilegios, la creación de roles y de perfiles. Aparte, también daré 6 ejemplos en código de cómo crear tablas, cómo crear un usuario, en este caso de Oracle. Y bueno, voy a dar comienzo a exponer. ¿Qué es seguridad Oracle? En este caso, la seguridad de datos vienen a ser las medidas de protección que se llevarán a cabo para evitar el acceso a personas, a usuarios desconocidos a los datos de la empresa. El nivel de seguridad de datos vendrían a ser qué tan seguros están los datos. Entre más medidas se tomen, más seguro estará la base de datos de la empresa. ¿Qué es Oracle? Oracle viene a ser una plataforma que sirve para crear y gestionar base de datos. En ella se puede contener todos los datos o información de una empresa. Para permitir que un usuario de nuestra empresa tenga tenga el privilegio de consultar o mantener o manejar los datos, es necesario implementar medidas de seguridad para mantener la fiabilidad de la base de datos y su funcionalidad. Eh, para mantener esto, Oracle ofrece instancias de seguridad, las cuales pueden ser mediante la creación de usuarios, la asignación de privilegios o la creación de roles y la creación de perfiles. Como primer punto, la creación de usuarios es una de las más fundamentales. Tiene como finalidad establecer una cuenta segura y útil que además tenga los privilegios por efectos adecuados. Con esto cabe decir que al momento de crear el usuario se le asignarán los privilegios necesarios. Por ejemplo, al usuario que va a encargarse de gestionar a los profesores, por así decirlo, de una base de datos de un colegio, tendrá por ejemplo el privilegio de crear el privilegio de manejar las tablas de los profesores. Para la creación de usuarios se usaría la sentencia create user, que es crear usuario. Al momento de esto se le puede asignar una contraseña, para así asegurar que solo el usuario que tenga dicha contraseña sea el único que puede entrar. La asignación de privilegios. Esta es importante ya que permitirá a los usuarios tener acceso a los datos que no estén en su poder, dependiendo del tipo de privilegio que se le asigne al usuario. Los privilegios tienen dos sentencias, ANI y Public. ANI permite que ciertos usuarios tengan acceso a los datos. En cambio, Public crea un objeto disponible para todos los usuarios. Los privilegios se pueden dividir en dos tipos: manejo de objetos y gestión de la ABD. En el manejo de objetos tiene sentencias como create table, que sirve para crear tablas, o crear vistas. En este caso es la sentencia create view. El otro tipo, gestión de la ABD, tiene como sentencias create profile, crear perfil, crear role, crear role. En este caso, la creación de roles vienen a ser agrupaciones de privilegios que tienen una contraseña para proteger. Al crear un rol se tiene que asignar un nombre adecuado a su función. Es decir, si al momento de crear un rol tenemos que la función que se le asigne, tenemos que colocarlo con un nombre adecuado. Por ejemplo, la función de eliminar un usuario, permitir al rol, por ejemplo, podemos colocar rol
guión bajo el eliminar usuario, así, para un nombre adecuado. Para agregar privilegios a un rol necesitamos la sentencia gran. El sistema crea por defecto tres roles. Connect, que sirve para conectarse a la base de datos. Resource, que es para crear segmentos. DBA sirve para que es el Database Administrator, que tiene por defecto a todos los privilegios. La creación de perfiles, que vienen a ser los encargados de limitar la cantidad de recursos utilizados por los usuarios en el sistema y la base de datos. Un usuario solo puede tener un perfil. Se puede hacer uso de sentencias como create profile y session per user. Create profile es crear perfil y session per user viene a servir como a indicar cuántas sintaxis de sesiones por usuario. A ver. Ahora voy a dar los ejemplos de en este caso códigos para crear. Por ejemplo, el primer ejemplo es crear el usuario a Montoya. Para crear el usuario es create user, ya se había indicado. Aquí indicamos el nombre a Montoya. Identify by, que se va a identificar con el password. Aquí indicamos la contraseña, en este caso monale233, y que se conectará. Le indicamos el privilegio conectar a Montoya. Otro ejemplo es crear la tabla de alumnos donde el propietario es el usuario a Montoya. En este caso indicamos create table y el nombre del usuario a Montoya. Punto la tabla, el nombre de la tabla que vamos a crear de alumnos en este caso. En este caso como primer columna tendríamos al code al, que es el código de alumno. Es un char de 4 estos caracteres. Nombres, el nombre de los alumnos, varchar y 50 caracteres. Apellidos, varchar con 50 caracteres, y el DNI, que será un char de 8 caracteres. Otro ejemplo es crear la tabla de profesores donde el propietario es el usuario Montoya. Como el anterior, create table a Montoya, punto el nombre de la tabla, t profesor. Luego el código del profesor, que viene a ser un char de 4 caracteres. Los nombres vienen a ser varchar 50 y apellido igual varchar 50, y el DNI char con 8 caracteres. Crear la tabla de cursos donde el propietario es el usuario Montoya. Como el anterior, crear table a Montoya, t cursos viene a ser el nombre de la tabla, dije, el código de curso, el nombre y la duración. Para crear un rol para crear usuarios. En este caso vamos a crear rol mediante la sentencia crear rol. Aquí indicamos el nombre del rol, crear usuario. Aquí le indicamos los privilegios que tendrá: crear sesiones, crear usuarios, crear tablas, crear vistas, crear procedimientos, eliminar tablas, eliminar vistas para la base de datos. En este caso, le vamos a asignar crear usuario a Montoya. Le vamos a asignar el rol de a Montoya. Crear un rol para eliminar usuarios. En este caso se usa la sentencia también de create role, obviamente, para eliminar el usuario. En este caso tiene como privilegios drop, eliminar sesión, eliminar usuario, eliminar perfil para la base de datos. En este caso ya le asignamos asignar el rol de eliminar usuario a Montoya. Bueno, así es la manera que ofrece Oracle para mantener seguro el ingreso y cambios en la base de datos de una empresa o organización. Bueno, antes de terminar con el video, voy a explicar sobre las enseñanzas de este video. En este caso aprendimos que es importante mantener la seguridad de datos de una empresa. Entre más medidas se tomen, más seguro estará la base de datos. Y como ejemplo tenemos la seguridad de Oracle, que nos ofrece mediante la creación de usuarios, la asignación de privilegios, la creación de roles y la creación de perfiles. También tenemos las enseñanzas de las sentencias, como crear
usuario, create user, la contraseña que podemos asignarle, la creación de usuarios, que es una de las más fundamentales. También tenemos la asignación de privilegios, que nos va a permitir asignarle al usuario los privilegios que queramos, como eliminar usuarios, así. También la creación de roles, que vienen a ser las agrupaciones de privilegios. En este caso también los perfiles. Y esta es la manera en que Oracle mantiene seguro el ingreso y cambios en la base de datos de una persona, empresa o organización. Y bueno, con esto termino el video del trabajo de campo individual número 2 de este curso. Gracias. No sé.